2, 9,87. Toneladas por metro. Luego nos están pidiendo hacer el tiempo historia, ¿no? Nos piden hacer el tiempo historia para ese sismo de Chimbote. Amplificado a 0,4G. Chimbote está en una zona, como habíamos visto, ¿no? Trujillo está en una zona de 0,4 como Z. Se supone de que es una aceleración, se debería tener una aceleración equivalente al 0,4G, pero cuando vamos a ver los resultados nos vamos a dar cuenta de que el espectral no coincide con el tiempo historia, ¿no? Entonces, luego calibramos el tiempo historia y vemos con la aceleración que se tiene con el espectral para ver si coincide, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese trabajo. ¿Hasta ahí estamos todos? Ahora vamos a hacer el tiempo historia. Vamos a hacer el tiempo historia. Para ello, ustedes tienen los archivos de los acelerogramas y vamos a utilizar este Chimbote que ya está ordenado, que dice sismo Chimbote, no el otro de 70. El 70 ya tenemos los datos: 2259, 002 y 0.00001, ¿no? ¿Está bien? Aperturamos el candadito y con este mismo problema vamos a seguir con el tiempo historia. Definimos funciones, ya no existen, espectro C no existe, es aceleración con tiempo. Funciones, espectro, y el C que estaba acá lo hemos borrado. Luego tiene que abrir el candadito, de repente el candadito está cerrado. Luego voy a tener que eliminar lo que son las combinaciones para los desplazamientos. Ambos no me hacen falta. Voy a ver lo que es casos de cargas. X ya no me hace falta, Y tampoco, el modal sí. Ahí queda. Es como que yo hubiese modelado y solamente he ingresado el modal, ya están las masas, todo está igual como antes, ¿no? Todo está. Ahora voy a hacer recién el tiempo historia. Tiempo historia. ¿Cómo lo voy a hacer el tiempo historia? Me voy a definir, luego a funciones y a tiempo historia. Definir funciones y tiempo historia. En este tiempo historia hay dos opciones acá que ninguna me sirve. Yo tengo mi data de mi registro acelerográfico y esa data la voy a incorporar. Es en un archivo, por lo tanto voy a archivo, es el archivo el que voy a importar. Voy a adicionar la función. Y la función es
Chimbote 70. Acá voy a ir al ROS para poder importar ese archivo. Voy a la ruta, formato TXT, está en formato de texto. Tengo que ir al formato de texto. Formato de texto. Y es sismo de Chimbote. Sismo de Chimbote. Sismo de Chimbote. Abril. Luego acá me dice el intervalo es de 0.02. Después me está indicando acá número de puntos por línea. ¿Cuántos puntos yo tengo en mi acelerograma? Yo tengo 10 puntos por línea. ¿Se acuerdan? En una fila hay 10 en total, ordenado de 10 en 10. Entonces coloco 10. Si yo tengo uno coloco, ¿no? Uno solo por la vertical, conforme yo lo puedo ordenar como yo deseo. ¿Ya? Me voy a display y está el acelerograma allí. Acelerograma de Chimbote del año 70. Perfecto. En este acelerograma de Chimbote del año 70, acá en el cursor yo me doy cuenta que hay unos números que vienen a ser los valores que se ha ingresado y el tiempo, el otro. Me doy cuenta que tiene una duración de aproximadamente 45 segundos. Yo debo de verificar mi intervalo por el número de puntos. Mi intervalo por el número de puntos el número de puntos es 2259 y el intervalo 0.02, 45 segundos también. Entonces significa de que lo que yo he ingresado está bien en cuanto a lo que es duración. Si yo me equivoco en cuanto a lo que es el intervalo, no me va a salir ese tiempo, ¿no? Me va a salir un tiempo totalmente distinto. Entonces tengo que el intervalo no olvidarme, pues el número de puntos tampoco, ¿no? Si no me van a salir cosas distorsionadas, ¿ya? Entonces verificar que los tiempos de duración del sismo versus lo que estoy incorporando como el acelerograma sean coherentes, ¿no? Estén en el mismo orden, ¿ya? Estén en el mismo orden. Ya está. OK. Ya está mi acelerograma incorporado. Ahora me hace falta indicarle pues en qué dirección va a trabajar. Vamos a definir casos de cargas y solamente está el modal que yo ya lo tenía, pero ahora le voy a incorporar un nuevo caso de carga. Y acá será el de Chimbote para la dirección Y. Nos pedía la dirección desfavorable. La dirección desfavorable es Y donde no ha pasado la deriva. El análisis es estático, no. Respecto a la respuesta, tampoco. Tiempo historia. Tiempo historia. En este tiempo historia, el tipo de análisis es lineal. Estamos haciendo lineal. Luego
nos vamos a donde dice aceleración, tipo de carga, aceleración. Dirección 1 no, es la dirección 2 porque es en Y. ¿La función es chicote 70? Sí. Ahora viene el factor de escala. ¿Cuánto es el factor de escala? Si ustedes recuerdan, era el factor de escala por unidad 0.00001, pero tendría que multiplicarlo por la amplificación, y la amplificación nos había salido 3.74, ¿verdad? Entonces yo voy a ingresar 0.0000374, 4 ceros 374. Ahí ya estaría amplificado a 0,4G, a 0,4 veces la aceleración de la gravedad. Es decir, estaríamos trabajando con una aceleración máxima de 0.4 por 981, la aceleración máxima. Factor del tiempo 1, tiempo de arribo 0, coordenada global ángulo 0. Adición. En la parte inferior nos aparece el número de pasos o intervalos para la salida. Si yo he ingresado 2259 puntos y le estoy indicando que va a terminar a un tiempo 0, entonces estaríamos hablando de 2260 puntos. Y el intervalo es entre un punto y otro, por lo tanto es 2259 también que tiene que salir. 2259. En pocas palabras, el número de puntos de entrada va a ser el mismo número de salida, ¿no?, que se van a tener. Y luego nos pide cuál va a ser el intervalo de esa medida. 002 también en salida. Ingresó con 002, va a salir con 002 de intervalo. Perfecto. OK. OK. Con ello yo ya terminé el tiempo historia. Lo grabo entonces con mi tiempo historia. Lo voy a grabar como, y acá el problema 5, tiempo historia. Tiempo historia. Ya está mi tiempo historia. Ahora lo voy a correr. Voy a correr. ¿Hasta ahí estamos? Voy a correr. Lo que me están pidiendo es verificar o comparar los resultados que yo obtuve por el espectral versus lo que es el tiempo historia. Pues bien, primero voy al desplazamiento. Desplazamiento. Para eso me voy al plano XY, último nivel. Acá ya no se hace como en el espectral, tal como les había descrito, que se coloca el desplazamiento y dirección tal. No, no se hace así. Tengo que marcar el nudo. Acá está el que voy a comparar. El nudo del centro de masa, con ese voy a comparar. Y si voy a comparar con ese nudo del centro de masa, ahora voy a ver el desplazamiento. Voy a display, ploteo de funciones, display y ploteo de funciones, y cuando lo he marcado ya me asignó, me dice es el nudo número 63, nudo 63.
Perfecto. Vamos a definir la función. Marco el nudo 63, que es el que yo requiero, y lo que yo deseo es desplazamiento del nudo. Entonces desgloso y me dice adicionar desplazamiento del nudo. Adicionar desplazamiento del nudo. Voy a adicionar el desplazamiento del nudo. Luego voy a modificar. Es el nudo 63 y quiero desplazamiento en la dirección X. ¿Qué más me va a dar acá? Puedo calcular velocidad, aceleración, lo que yo desee. Yo quiero desplazamiento en Y. Desplazamiento en la dirección Y. Acepto. Acepto una vez más. Y marco ese nudo 63 y le pongo adicionar. Pasa al otro lado donde va a ser función vertical. Entonces en la vertical le voy a poner desplazamiento en Y. Y en horizontal va a ser el tiempo. Tiempo en horizontal de duración del sismo y en la vertical el desplazamiento en Y. Perfecto. Luego verifico. Y veo de que el máximo valor es de 5.481 por 10 a la menos 2 metros. Si lo paso a milímetros sería 54.81. Perfecto. 54.81. Entonces van marcando en la tablita que ustedes tienen ahí, tiempo, historia, sismo en Y, el desplazamiento máximo es 54.81. ¿Y cuánto era en Y? 75.99, ¿verdad? Por el espectral. Ok. Removemos. Y ahora vamos a la axial. La axial. La axial en el plano de XZ me parece que era en esta columna la axial máxima. Marcamos en esa columna la axial máxima y hago lo mismo. Display, ploteo de funciones y ahora es la barra número 13. Barra número 13. Voy a definir ese ploteo de funciones. Barra 13. Y ahora lo que necesito es fuerza. Fuerza en la barra. Fuerza en la barra. ¿Qué voy a hacer ahí? Modificar y quiero axial. Axial, perfecto. OK. OK. Lo paso y le coloco en la vertical fuerza axial. Fuerza axial. Display y me dice la fuerza axial en el tiempo es de
29.98, ¿no? Debe haber sido en otra barra porque yo tengo otra respuesta. No recuerdo en qué barra había sido en el espectral. No lo copiamos en qué barras eran los del espectral. Vamos a verlo rápidamente, el espectral, en qué barra había sido con la intención de tener el resultado el mismo, ¿ya? $8.29 en esto. Sí, la misma es 8.29. Entonces estamos ok. Luego el momento y la cortante lo vamos a obtener en el plano YZ. Y recuerdo que era en esta columna, ¿verdad? El momento. Verificamos. Display. Ploteo. Barra 34. Fuerza 34. Modificar. Y es el momento 2.2. Momento 2.2. Ok, lo paso y le pongo momento flector. $44.43, ¿verdad? Por 10 a la 1, $44.43. Y el corte le cambiamos solamente la corte 3.3 y le colocamos fuerza cortante. $17.20, ¿no? 17.20 la fuerza cortante. Perfecto. Hola. Sí, mucho por esto. 17.20. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Que entre un análisis entre el espectral y entre el tiempo historia existe una diferencia. Entonces miramos pues la aceleración espectral de cuánto era en el espectral. Para el espectral, la aceleración espectral, el factor de escala era de 0.73575, ¿verdad? Y el valor de C máximo es de 2,5. Multipliquen por favor, ¿cuánto es eso?
1,84 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces sería un equivalente a, lo divide entre 9,81, .19G. 0.19G. Por lo tanto, los diseños que se están haciendo no corresponden, es decir, si llegase un sismo en la ciudad de Trujillo con ese centro educativo y que la aceleración sea de, supongamos, 0.3G o 0.4G, definitivamente estamos en gravísimo error con el espectral, ¿no? Estamos por debajo de lo normal. ¿Pero por qué se hizo con esto? Porque recuerdan que habíamos visto, habíamos indicado de que se hacía con tiempos históricos con registros, ¿no? Y los tiempos históricos con registros, la aceleración de Chimbote 70 de 1,05 metros sobre segundo al cuadrado, la aceleración máxima de Lima 74, Lima 66, ¿no? Es de 2.5 aproximadamente metros sobre segundo al cuadrado y el otro es de 1.92 metros sobre segundo al cuadrado, aproximadamente, ¿no? Por ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Con estos espectros se ha generado para una aceleración de 1,84, pero la realidad es otra, ¿no? Es decir, estamos pensando en que siempre los sismos que vamos a tener van a ser con esas aceleraciones pico, pero lo que nos dice la realidad es otra, ¿no? Las aceleraciones pico ya están variando, ¿no? Están variando, y si nos vamos pues al sismo de Chile, ¿no? Que ha tenido aproximadamente 5 punto y tanto, 5.6 metros sobre segundo al cuadrado, entonces estaríamos pues con un sismo de esa naturaleza, lógicamente que por más que hayamos respetado la norma, las fallas van a ser muy notorias, ¿no? Si usted los quiere escalar a 0.19G, se va a dar cuenta que los resultados van a tener ahora sí coherencia entre el espectral con el tiempo historia. Recién ahí van a tener coherencia. Mientras tanto les sale incoherente las cosas, ¿no? Nos está saliendo que acá tenemos una fuerza, una cortante de 3.82 y nos sale acá 17.2. Entonces, con el acelerograma 0.4G de Chimbote 70, lo que estamos obteniendo es lo siguiente: 17.20 toneladas. ¿El momento de cuánto había sido? 44-43 toneladas por metro y 29.98 toneladas. Entonces, un aproximado, pues 0,4 es la mitad. Lo reduces a la mitad, 22 con el acelerograma, ¿no? Los desplazamientos también, y verificas en qué ratio se encuentran estos valores, ¿no? Entonces, hay que verificar las normas, eso se indica bastante claro, ¿no? Las normas tienen que ser, no puede haber una incoherencia entre un espectral con un tiempo historia, los resultados tienen que ser bastante cercanos, no pueden ser lejanos, ¿no? Lo otro, puede ser que el acelerograma de Chimbote estuvo mal, entonces pues verifiquemos con otro acelerograma, ¿no? Entonces, para eso es bueno instrumentar el país, ¿no? El país tiene que estar instrumentado. Sin instrumentación estamos navegando en un desierto, ¿no? Estamos colocando factores, valores y todo lo demás que no son coherentes uno con el otro, y al final lo que se obtienen son daños y más daños, y eso es lo que siempre vamos a tener. Entonces es importante entonces dar cuenta que entre el tiempo historia y el espectral hay una diferencia. Si lo reajustamos, deberían de cada uno de esos factores. Por eso se dice que el análisis espectral tiene que cambiar en la norma peruana. Los factores van a tener que cambiar para que exista una mejor cercanía entre uno y otro. No van a ser iguales, pero tienen que ser cercanos, lógicamente, los resultados, ¿no? No pueden ser tan dispersos, ¿no? Muy bien.
Ahí entonces concluimos y en la tarde nos volvemos a ver pues para su práctica. Y en la tarde tiene que rendir todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy, en la mañana, y en la tarde solamente es evaluación. En la tarde es evaluación y al final les van a dar su refrigerio. De eso hemos acordado, ¿ya? Entonces en la tarde, por favor, traen su hojita y lo que yo necesito. Ustedes saben que el software es simplemente un medio de ayuda. Por lo tanto, que haya modelado bien, que haya modelado mal, lo que yo tengo que verificar son resultados, ¿no? Sus resultados son buenos, vale; no son buenos, no vale, ¿no? O sea, nada más, no hay nada de qué conversar, de que yo lo hice, la modelación se me quedó por acá, que esto. No, resultado bueno sí, resultado malo no sirve. O sea, de nada vamos a tener sí, pero lo digo, ¿no? Tienes el SAP es un software potente, todos los softwares son muy buenos, no hay ningún software malo, todos son muy positivos, ¿no? Cualquier software puedes utilizar, ¿no? Y definitivamente pues tiene que ser un resultado totalmente coherente. Tú utilizas el SAP, utilizas un software de Asia, utilizas un software de África y todos tienen que tener resultados totalmente análogos, ¿no? No pueden ser dispersos, ¿no? Totalmente análogos. Entonces traen una hojita, por favor, su hojita traen para que ustedes ahí van, así como le resolví el día de ayer, pregunta 1 detallada, por qué, pregunta 2 detallada, 3, y así van a ir ustedes resolviendo todo en forma detallada, ¿no? Llegan al análisis sísmico, hacen su análisis sísmico con sus resultados, sus tablitas. No necesito ahí que describan, hicimos esto, de acá y pasamos a pagar. No, eso no necesito. Yo lo que necesito es que usted me arroje resultados y que sean buenos, nada más, ¿no? Resultados y buenos, ¿no? En el software sí va a tener que calcular sus masas, eso sí lo va a identificar, ¿va? Calcule la masa tanto, esto, el factor de escala, etcétera, etcétera. Ya, yo les voy a dar algunos datos para que sea más rápido, ¿ya? Más rápido, ¿no? Y lo otro ya depende de ustedes, ¿no? Entonces, en la tarde nos vemos a las 4 de la tarde, ¿sí? ¿Nos va a permitir formulario? Va a poder utilizar todo lo que tienen a la mano, todos sus apuntes, si tienen videos, utilicen todo, ustedes son libres. Ustedes saben que hoy en día usted va a trabajar en una oficina, tiene todo, ¿no? A mis alumnos no les permito que memoricen, ¿no? Yo digo, fórmulas que se aprenden, no todos van a ser estructuralistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el curso de resistencia material, les digo, tienen mis textos los jóvenes, utilicen el texto, lo utilicen. El problema no es igual, no es distinto, los problemas todos se utilizan, no hay problema. Por lo tanto, eso. ¿Ya? Nos vemos en la tarde, entonces.